Que tengan todos muy buenos días. Ahora vamos a continuar con un ejercicio para poder determinar fechas de vencimiento principalmente. Es decir, cuántos días falta para concluir una tarea si estamos en el día de entrega o ya nos hemos pasado. Obviamente esto es muy útil para poder generar trabajos de control, de seguimiento de avance de obras principalmente. Para esto vamos a crear una planilla. Entonces, para esto tenemos que crear una columna que sea el ítem, que va a ser el tema de numerar básicamente acá, ítem 1, 2, 3. Acá le podemos colocar un detalle, inicio, una fecha de inicio, plazo en días, vencimiento y pues básicamente esas columnas. Luego ya tendríamos que aquí calcular los días que vamos a necesitar, que ya han transcurrido entre la fecha actual y el vencimiento, ¿no? Y luego tendríamos acá la alerta que nos daría el sistema. Empezaremos, obviamente vamos a empezar, digamos, el ítem 1 y como detalle, por decir, una actividad que sería excavaciones, ¿no? En el inicio vamos a colocar una fecha, pero como es fecha, entonces conviene que le demos a toda esta columna el formato de fechas. Vamos a recordar acá un detalle. Vamos a usar algunas fórmulas acá, pero estas fórmulas las tendríamos que copiar y eso obviamente es un proceso que antes se lo hacía con copiar y pegar, control C, control V. Ahora tenemos una herramienta que también la vamos a aprender y vamos a ver cómo la podemos utilizar. De momento empezaremos marcando toda esta columna y nos vamos acá y le decimos formato de fecha. Ya tenemos eso. Digamos que estamos empezando el 10 de septiembre. Esos son datos que el usuario va a poner. Plazo en días. El plazo en días, por decir, esa obra, ese ítem lo tenemos que acabar en 15 días. Muy bien. Ahora ya tendríamos lo que sería el cálculo del vencimiento. Para el vencimiento necesitamos la fecha actual. Sería la fórmula restar. Bueno, el vencimiento sería la sumatoria del inicio más el plazo en días. Muy bien. Y obviamente tendríamos que verlo en formato de fecha. Para eso nuevamente a toda esta columna le damos formato de fecha. Y la fórmula va a ser muy sencilla. Va a ser simplemente esto más esto. Entonces ya tenemos ahí que esto concluiría el 25 de septiembre. Esta columna de días va a ser una fórmula la cual nos va a permitir determinar una resta básicamente entre la fecha de hoy día, que esta fecha de hoy día va a ser automática porque esta planilla la vamos a usar todo el tiempo. Entonces acá vamos a ayudarnos. En la celda A1 lo voy a poner igual, la fórmula hoy, abro y cierro paréntesis, y esta celda la podemos poner en color naranja, es la fecha actual. Esa es automática. Al ser una fecha automática, día que abramos esta planilla, esto se va a ir modificando. Entonces los días van a ser la resta de la fecha de hoy menos la fecha de vencimiento, ¿no? Acá pondremos un plazo de 30 días.
y por lo tanto vamos a decir esta fecha menos esta fecha. Acá vamos a tomar la previsión en lo siguiente. Vamos a apretar la tecla F4 para recordar que cuando aparecen los símbolos pesos a pesos 1, esta es una referencia de celdas absoluta. E5 es una referencia de celdas relativa. Presionamos Enter y entonces ya sé que tengo 17 días desde hoy hasta la fecha de vencimiento en base a estos 30 días de plazo. ¿Qué tal si teníamos solamente 10 días? No, ya. Si poníamos solamente desde este inicio y teníamos 10 días, pues ya nos habríamos pasado, ¿no? Entonces acá tendremos que sacar algún tipo de alerta en base a este número, ¿no? Y pues la alerta obviamente va a ser una función sí. ¿Qué vamos a comparar? Sí. Estos días, en este caso, de ejemplo, tenemos todavía 2. Si es mayor a 0, si es más que 0, punto y coma, pues le vamos a decir que faltan, entre comillas, hemos escrito faltan y ahora vamos a usar una función de concatenar, ¿no? Primero le ponemos un espacio ahí para que se vea más bonito al momento de salir en pantalla. Cierro comillas y ponemos este símbolo de i. Entonces vamos a colocar ese valor. Entonces va a aparecer acá sí. La celda F5 tiene el valor de 2. 2 es mayor que 0, sí. Entonces me va a aparecer faltan. Y voy a hacer aparecer ese número 2. Y luego, y, abro comillas, espacio, días. Cierro comillas, punto y coma. Ahorita solamente voy a poner unas comillas, NNN, para que vean cómo se vería como texto. Como ven, esta es lo que hace la concatenación, ¿no? Faltan el espacio, hacemos referencia después con este símbolo y concatenamos con el valor de la celda F5, volvemos a concatenar y colocamos la palabra días, también con espacio. Esos espacios son los que nos permiten ver de una forma más agradable el texto. Obviamente la fórmula todavía está incompleta. F2 la vamos a completar. Por eso habíamos puesto solo NE. Ahora vamos, ya tenemos en caso de que los días estén todavía con tiempo. Faltan tantos días. Ahora vamos a preguntar si esta celda es igual a 0. Eso es decir, sería un vencimiento de hoy día. Entonces, punto y coma. Acá le pongo vence hoy. La tarea vence hoy día. Punto y coma. Y solo nos queda la opción en caso de que sea mayor. Por lo tanto, ya no convendría que le pongamos si F5 es menor que 0. Porque de hecho que si va a ser menor que 0. Entonces lo que voy a poner es directamente el resultado. Que sería tarea o vencido por espacio, cierro comillas, concatenamos con el valor de esta celda, nuevamente concatenamos con el símbolo y abrimos comillas, espacio, días. Y cerramos paréntesis, 1 y 2 paréntesis. Muy bien, comprobaremos la fórmula. Si teníamos solo 5 días, vencido por 8 días, ¿ya? Correcto. Si tenemos 30 días, faltan 17 días. Si nos damos 17 días, faltan 4 días. 13. Con 13 sería vence hoy. Entonces la fórmula está bien. Eso es lo que queríamos hacer en primera instancia. Ahora vamos a colocar opción ítem 2. Muro de ladrillo, por decir. Inicio, digamos, en nuestra planificación hasta el 25 de este mes.
y nos va a tomar 25 días. Y acá es donde tendríamos que copiar esta fórmula, control C, control V, ¿no? Lo mismo esta, control C, control V, control C, control V. Todo un problema, ¿no? Porque imagínense que tengamos 1000 ítems, pues complicadito. Entonces, digamos acá, pisos. Estos van a empezar el 12 de octubre y tenemos 14 días. Y todas estas, control C, control V. Aburrido, ¿no? Y nos va a llevar a muchos errores. Entonces ahora lo que vamos a ver es una forma de realizar esto. Pues lo primero que vamos a hacer es esta fórmula la vamos a cambiar. Ya no va a ser C5 más D5. Ahora van a ver esto. Lo borraremos acá con backspace. La fórmula va a ser esta. Igual con su mouse y marquen esta forma. Un rango. Eso más este rango. No sé si se deja entender que antes era solamente C5 más D5, ahora estamos haciendo el rango C5 al C7 más el rango D5 al D7. Presionamos Enter y nos sale una fórmula obviamente que no tiene mucho sentido. Voy a borrar estas dos de acá abajo. Pero esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar estos pasos. Nos situamos en la celda donde hemos hecho esa modificación. Acuérdense, ahora estamos sumando rangos. En la fórmula estamos utilizando un rango. Presiono la tecla F2. Como ven, ya hemos presionado la tecla F2, que es la edición. Y ahora voy a apretar las teclas Control y Shift. Control mayúscula y Enter. No es necesario que lo hagan juntas. Primero aprieto Control mayúscula Enter. Y esta es la fórmula que vamos a aprender. Array fórmula. Que dice permite el uso de matrices en funciones no matriciales. No voy a poner Enter ni tabulador porque me suele repetir nuevamente array fórmula. Lo que voy a hacer es clic fuera de la fórmula y ya está. No sé si acaban de notar que la única celda que tiene la función es la celda E5. La celda E6 no tiene ninguna función, pero está repitiendo la fórmula que habíamos empleado acá. Entonces el array fórmula nos permite rellenar una fórmula a lo largo de toda la columna donde está situada. Vamos a hacer lo mismo con días. En el caso de días habíamos dicho es el vencimiento menos el día de hoy. Entonces voy a borrar esa fórmula y le voy a decir igual el vencimiento, pero ahora otra vez. Acá hay que usar mayormente el mouse para trabajar con esto. Igual me voy con mi mouse, como pueden ver. Estoy haciendo, perdón, no estoy usando el mouse, con las flechas de cursor. Me sitúo ahí, mantengo la tecla Shift apretada, marco ese rango y ya tengo ese. Ahora voy a poner menos que la celda A1. La celda A1, recuerden que tiene que ser referencia absoluta porque al momento de copiarse no puede ir desplazándose. Entonces apretamos la tecla F4, lo cual nos convierte en referencia de celdas absolutas. Vamos a presionar Enter y ya está. Lo que voy a hacer acá ahora es borrar la celda F6 y la F1. Esas celdas ya no necesitamos esas funciones porque a partir de esta función, perdón, ahorita está como un formato matricial, como pueden ver, ¿no?
lo que vamos a hacer lo mismo que la anterior celda. Me sitúo en la celda F5, presiono la tecla F2 y ahora apretamos Control Shift Enter. Array fórmula ya nos ha aparecido, hago clic en cualquier parte de la hoja y como pueden observar ya nos ha rellenado de forma automática. Entonces esta es una belleza al momento de completar fórmulas en unas tablas, ¿no? Ustedes se encargan de hacer la primera fórmula y el resto se va a ir completando. Lo mismo vamos a hacer para este caso. En este caso es un poco más complicado. No por el formato sigue siendo el mismo. Vamos a tratar de editarlo simplemente. Voy a presionar F2. Perdón. F2 en la celda G5. Ahí está. Y vamos a editarlo acá. F5, dos puntos, para que sea rango hasta F7, ¿no? F7. Lo mismo acá, faltan F5 y acá lo volvemos también rango, dos puntos, F7, días y acá igual, F5, dos puntos, F7. Como se dan cuenta, estamos convirtiéndolo simplemente a rango. F5, dos puntos, F7. Creo que no tenemos ninguno más que modificar. Enter. Está bien la fórmula. Voy a borrar estas dos que ya habíamos copiado anteriormente. Y ahora vamos a volverlo en formato de array fórmula. F2. Control mayúscula. Enter. Clic afuera y ya está. Entonces, básicamente casi ya habríamos completado esto, pero haremos la prueba. Aumentaremos un nuevo ítem. 4, digamos pintura, paredes. Empieza, no sé, le pondremos un 20 de este mes y tenemos 5 días. Pero ¿qué está pasando? Se supone que debería aparecer esto y no lo está haciendo. Esto se debe a lo siguiente. Vamos a hacer una última corrección acá. Con esto ya ustedes van a tener todo listo para poder aplicar esta técnica en muchas fórmulas. Pues que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a editar nuevamente F2. Editamos. Y en vez de que sea un rango, como ven, limitado de C5 a C7, le voy a poner un rango de C5 a dos puntos. Solamente ese, le voy a borrar el 7. Y como pueden ver en la pantalla, me está marcando hasta el final de la hoja. Lo mismo voy a hacer con este final. El rango de 5 al D7 ahora va a ser el rango de 5 al solamente la columna D. Como observan, se ha hecho la modificación. Presionamos Enter. Y ya tenemos todas las fórmulas rellenadas. Obviamente acá los valores están siendo calculados en base a datos, a valores nulos que tenemos acá y nos da esa fecha. Lo mismo, repetimos el mismo procedimiento para estas otras dos fórmulas. F2 para días, quitamos el E7 y solo lo dejamos en E y claramente vemos cómo se marca toda la columna, ¿no? Lo interesante es que esto está hasta la fila 1000, si no me equivoco, tenemos acá, correcto. Si adicionamos 1000 filas más, pues automáticamente se van a ir aumentando 1000 filas más. Entonces ya hemos cubierto gran parte del trabajo. Y una cosa interesante que pueden notar, la fórmula solo está en la primera fila. La siguiente fila no tiene ninguna fórmula. Parece que hubiéramos usado algún tipo de programación o algo, pero no. Y algo bonito es que si le ponemos suprimir, pues no se borra, ¿no? Como es una función, entonces es como si tuviera una especie de protección, o sea, muy bueno para que podamos nosotros trabajar con fórmulas y muchos datos. Las fórmulas de estas columnas no se van a poder modificar. Solo nos falta ahora la de la
celda G5, F2, y hacemos la misma modificación. Acá estoy, entonces que vaya hasta la F, correcto. Acá igual, F7 que sea solamente F, F7 igual solamente F, y acá igual F. Y ya está. Pues básicamente tendríamos nuestra planilla lista, pero está fea. Por estas cosas, ¿no? Como podemos ver, estos valores que no tienen todavía ninguna información, pues como que no se ven muy agradables a la vista. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aplicar un formato condicional a esta columna. Marcamos en la E, hacemos clic en la columna E, botón derecho, y vámonos a esta opción que dice formato condicional. Entonces le vamos a dar un formato condicional y el intervalo lo vamos a aplicar que no sea hasta la E1000, simplemente le pondremos como en la fórmula hasta la columna E para que nos marque todititas. Ya, y en reglas de formato le decimos que la fecha es, si la fecha es posterior a, le pondremos una fecha exacta. Acá le voy a poner una fecha, el 1 de enero de 1990, digamos. Porque esa fecha no creo, o sea, no lo vamos a usar, ¿no? Si la fecha es posterior, que es en este caso, ¿no? Como estamos hablando de 1899, es posterior a 1990. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que le voy a dar un formato a la color de la texto que sea color del tema blanco. Y el fondo, que no tenga ningún fondo. Acá me estoy, como pueden ver, me está borrando esto. No es que me está borrando, sino que lo está cambiando de color. Tengo que colocar el formato de la fecha es anterior. Ahora sí, como pueden ver, en estas celdas visiblemente ya no se ve nada. Solo es desde un punto de vista, desde un punto de vista en la pantalla, ¿no? O sea, estamos colocándole letras en blanco y sin ningún color de relleno. Hecho. Entonces, como pueden ver, hemos mejorado el aspecto de nuestra planilla. Lo mismo podemos hacer en los días. Marcamos toda esta columna, botón derecho, formato condicional, que esto vaya hasta la última fila, le borramos el 1000 y le decimos si es menor que, aquí tenemos 44.462, menor que 44.000, ¿no? Menor que 44.000. Si es menor que 44.000, menos, pero en negativo, menos 44.000, ¿no? Si es menor que el valor de menos 44.000, hacemos lo mismo. Las letras que estén en blanco y las celdas que no tengan ningún tipo de relleno. Acá pondremos mejor ninguno. Ya está hecho. Listo. Acá tengo un valor, entonces lo mismo vamos a hacer acá, pero este es un texto, entonces lo vamos a poner, voy a marcar esto, control C de copiar para este textito y marcamos nuevamente toda la columna, añadimos otra regla y el procedimiento ya saben, ¿no? Borramos el 1000 y el texto, si el texto contiene, le pondremos ese valor correcto, coincide, ¿no es cierto? Entonces le decimos letras blancas, fondo
sin ningún fondo. Hecho. Entonces ya está. Ahora ya podemos continuar. Ítem 5. Muro perimetral, digamos, que va a empezar el 20 de diciembre, para el cual tenemos 10 días. Nos faltan 98 días y pues ya está. Entonces ustedes ya tienen acá una planilla la cual pueden ir completando con distintas actividades. Esto es simplemente la base. Con esto van a poder hacer ese tipo de control. Vamos a hacer, digamos, pintura, dormitorio. Acá pueden colocar más columnas que puedan indicar las coordenadas del ítem constructivo y bueno, ya ustedes pueden ir viendo las adaptaciones que se les vaya ocurriendo. Pintura dormitorio, papás. Esta pintura, por decir, está programada que empiece el 5 de... y que nos tome 10 días. ¿Mm? O en este caso, por ejemplo, que este es el 25, estamos hoy día a 23, es el 10. Y solo teníamos 5 días, ¿no? Y ya está. Entonces tenemos la alerta y con esto ya tenemos una planilla y las herramientas para hacer este tipo de controles, ¿no? Que nos den alertas en base a fechas y días y plazos, que es muy útil para el área de lo que es la construcción, del seguimiento de construcción. Si están en el área de supervisión, van a poder hallarle muchas aplicaciones. Seguramente van a poder ustedes aumentarle muchas celdas o columnas adicionales que les permita mejor control, asignar a algún tipo de personal y bueno, todo eso. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal y estén atentos a más videos de este estilo que son aplicados para la arquitectura y la construcción.